Son muchos los interrogantes que rodean el escándalo de la fugitiva Aída Merlano, de las congresistas. Para entender mucho más frente al perfil psicológico y las posibles motivaciones que hay detrás de todo esto que ha ocurrido, nos acompaña Belisario Balbuena, quien es psicólogo forense, además catedrático de la Universidad Manuela Beltrán. Nos acompaña a esta hora de la mañana para tratar de entender. Belisario, gracias por estar acá. Gracias a usted, Juan Diego. Empecemos hablando un poco de esto, el perfil criminal. Condenada a 15 años de prisión por el delito de corrupción electoral, compra de votos en la llamada Casa Blanca, allá en Barranquilla. Empezó como líder cívica y terminó como política reclutada por el Partido Conservador del clan Gerlain, diputada en el 2011 en el Atlántico, con una votación importantísima, enorme. 39.000 votos. Representante a la Cámara entre el 2014 y 2018 y finalmente, cuando estaba en campaña para ser senadora, es cuando ocurre lo de la condena. Ayúdenos a analizar el perfil psicológico. ¿Qué hay detrás de Aída Merlano, según lo que usted ha podido estudiar? Bueno, Juan Diego, Aída es una mujer que incursiona en temas de liderazgo y política desde muy joven, ¿sí? Que empieza a tener cierta aceptación, no solamente por ser una mujer que físicamente era atractiva, que llamaba la atención, sino también inteligente, astuta. Por eso incursiona en toda esta maquinaria política y lamentablemente también en el tema criminal, en delitos de corrupción. Hay algo aquí que llama la atención y es que ella misma se vuelve reclutadora de los votantes, crea toda una estructura junto con algunos de sus familiares, en especial su hermana, para captar ciertos votantes que le eran favorables. Ella misma participaba en eso desde lo que se conoció como la Casa Blanca, empezó a liderar este tipo de situaciones. Además, claro. Estudió Derecho, sí, que además le permite de alguna manera tener conocimientos y moverse para evitar de alguna manera el accionar de la ley o por lo menos evadirlo. Claro. Analicemos ahora en estos cuadros que hemos seleccionado de los videos cuando está en el consultorio antes de la fuga. Aquí se ve cuando está abrazando al supuesto odontólogo y hay otras personas ahí. ¿Qué analiza usted? Pues Juan Diego, evidentemente ella no está saludando a esas personas, sino que se está despidiendo de estas personas. Ya había previamente toda una planeación. El hecho del cambio de ropa, de tener unos tenis, de tener una ropa cómoda, que nos decía precisamente lo que ya se estaba fraguando para su fuga. ¿Eso tiene algún tipo de interpretación psicológica? ¿Estas personas eran muy allegadas? Por supuesto, todo esto ya estaba previamente maquinado, no fue de oportunidad. Esas personas que llegan a saludarla, ni sus hijos, ni el odontólogo, ni las demás personas que tienen contacto con ella. Fíjense cómo hay de hecho una despedida. Acá. Ella después misma toma la cuerda con la que efectivamente consolida su plan de fuga. Sí, que es en este caso, ¿no? Aquí es donde se ve la Exactamente. cuerda y todo lo demás. ¿Esto fue planeado por ella sola o realmente tuvo complicidad para orquestar todo el plan? No, aquí hay toda una maquinaria, sin duda la determinante no es ella, hay alguien detrás de eso, pero ella sí de manera maquiavélica, que es uno de sus rasgos de personalidad, participa precisamente en esa fuga. Le gusta, le excita, hace parte del reto que ella quería también asumir para consolidar esa fuga. Pero cuando usted habla de maquiavélica se refiere a calculadora, estratega. Exactamente, calculadora. No solamente es una persona narcisista por el nivel precisamente que ha logrado en la parte política, en especial de la costa atlántica, y toda la maquinaria que la acompaña, sino que además es manipuladora, es maquiavélica y hay incluso algunos rasgos ahí de tipo psicopático que le permiten precisamente no medir las consecuencias de lo que está haciendo, ¿sí? Burlarse de la justicia, comprar precisamente a todo este estamento que le permitió y le facilitó la fuga. Claro. Veamos participación a esta hora de la mañana a través de Twitter de nuestros televidentes. Byron Andrés Niño dice: la corrupción en Colombia permite que acontezcan hechos como este. Esto tiene una naturaleza, el ejercicio de la política, en la cual todo se compra y se vende, incluyendo las conciencias de muchos colombianos. No sé por qué les extraña si esto ya es una cultura. Y es así.
Lamentablemente es así. Estamos en una cultura de corrupción que cada vez más nos preocupa, que no nos deja de sorprender y que no podemos admirar, porque en la medida en que se admiren este tipo de situaciones vandálicas, pues se empiezan a perpetuar. Y este tipo de personas se vuelven de alguna manera, como en algún momento lo fue Pablo Escobar, alguien digno de admiración, y no podemos llegar a ese nivel porque precisamente nos está corrompiendo también a quienes de alguna manera empiezan a participar y admirar este tipo de situaciones. Pero ¿por qué alguien involucra inclusive a su entorno familiar? Porque hay quienes dicen, las autoridades, que estarían sus hijos allí en el consultorio. Mire, ¿Cómo Juan alguien Diego, se atreve a involucrar a sus propios aquí hijos? hay en el perfil de Aida Merlano tres rasgos o tres aspectos característicos. El de su narcisismo, de sentirse precisamente alguien único, irrepetible, poderoso en sí mismo, por toda la maquinaria que mueve, por todo lo que es capaz de hacer. Hay unos rasgos de maquiavelismo, porque precisamente planea y se atreve a hacer cosas ilícitas sin importar las consecuencias, y esos rasgos psicopáticos donde no le importa utilizar a su propia familia, ¿sí? Utilizar estamentos del Estado que estaban para su protección, pero que precisamente a través de esa maquinaria ella logra comprar, convencer. Inclusive ya hay información de que en prisión tenía ciertos privilegios que precisamente por ese narcisismo y ese poder ella permite comprar y facilitar. Pero precisamente usted ha tocado un tema que también siembra una gran cantidad de interrogantes. Ella, no nos digamos mentiras, gozaba de unos ciertos privilegios en su situación de reclusión en el Buen Pastor. No recibía el tratamiento de cualquier otro interno, no. Tenía ciertas comodidades. Aparte de eso, tenía una condena a 15 años que por todos los beneficios podrían reducirse, según los expertos, a 7. Ya llevaba más de 1 detenida. Y aparte de eso, podía apelar esta decisión, pese a que su calidad de aforada podía hacerlo por una nueva ley que había permitido, abierto esa puerta. Si tenía todas esas oportunidades y gabelas judiciales, ¿por qué se fuga? Porque ahí hay otras mentes detrás de esto, Juan Diego, sí, que precisamente, y por ese rasgo de maquiavelismo, le dicen, mire, es emocionante burlar la justicia. Usted ya lo ha hecho muchas veces. ¿Qué más da que se vuele? No se aguante. Ya hubo antes, si recordamos, un intento de ella donde hizo una especie de avanzada, donde ella simula un presunto suicidio, ¿sí? Un intento suicida, la llevan a una clínica en Bogotá, y allí ella arma todo un show, se corta las venas, un aparente corte de venas, de tomarse una medicación. Sí. Ya estaba planeando precisamente esa tentativa de fuga, ya había ahí algo que se venía fraguando. Claro, la pregunta es, allí se ven estas imágenes que las cámaras las están grabando, ¿no? Miren, ¿será que ellas no sabían que los estaban grabando? ¿O no les importaba, como usted dice, por su grado de maquiavelismo y de narcisismo? Sí, Juan Diego, pueden ser ambas cosas, ¿sí? Que ella tuviera conciencia de que habían ahí cámaras, o que en algún momento, al saberlo, no le importaba. Incluso era parte precisamente de lo que se quería en algún momento mostrar, como el trofeo de burlar a la justicia. Sí. También hay quienes dicen, y hay una teoría que ha surgido con relación a que podría estar corriendo más peligro en la cárcel y por eso se escapa, inclusive con la complicidad de su familia. No creo en esa teoría, porque precisamente tenía bastantes beneficios intramurales, ¿sí? Gozaba de unos privilegios que había comprado seguramente. Entonces, dentro de esos privilegios, sin lugar a dudas, está la seguridad. Eso también se paga dentro de prisión. Entonces, no le veo que hubiera... Pero que hablara también representaba muchísimo peligro para muchos políticos que hacen parte de toda esa fábrica de compra y venta de votos. Puede ser, pero también estas maquinarias criminales tienen precisamente la forma de comprar ese silencio, ¿sí? De que no se les vuelva un riesgo en algún momento. Ellos saben, y he conocido casos donde precisamente utilizan a la familia como un medio de conservar ese silencio. Es decir, de decirle, en este caso particular a Aida, ojo, si usted habla, sabemos dónde están sus hijos, qué es lo que hacen, los tenemos controlados, o a su mamá, a su familia, y es una manera de conservar el silencio. No tenían que sacarla de alguna manera de la cárcel para conservar ese silencio. Pero otra teoría es, inclusive la oíamos hace un momento en uno de nuestros informes, que la ayudan a escapar
se fuga y pues que tendrían planes inclusive de asesinarla por fuera de su sitio de reclusión, que pudo estar engañada además. No creo tanto en la teoría del engaño, porque esta no es una persona que fácilmente se deje engañar, al contrario, es una engañadora profesional. Entonces, sería difícil concebir que ella no haya podido predecir que esa ayuda para su fuga tuviera como intención el hecho de desaparecerla o de callarla para siempre. Guardando las distancias, porque son dos casos muy diferentes, ¿usted compararía el modo en el que piensa, actúa y delinque Aída Merlano con alguien como el Chapo Guzmán, Pablo Escobar? Se vuelven referentes, obviamente son modus operandi diferentes, pero se vuelven referentes y precisamente dentro de ese perfil está el hecho de burlar a la justicia con este tipo de fugas sensacionalistas. Era imposible predecirlo, si usted nos está analizando el perfil psicológico de ella, que se tuvieran estas pautas en su sitio de reclusión por parte de la Guardia, del IMPEC, para adelantarse a un hecho como estos? No, Juan Diego, no era imposible predecirlo y aquí precisamente entran todas irregularidades sobre las cuales precisamente las autoridades están haciendo investigación, ¿sí? Y es el hecho de que el nivel, primero, no tenía por qué haber un permiso de salida para algo que no era de urgencia, como un tratamiento odontológico estético. Segundo, el esquema de seguridad que ella llevaba era un esquema bastante simple para lo que ella estaba representando. Necesitaba un esquema mucho mayor de seguridad y, curiosamente, ese día el esquema estaba al mínimo. Eso genera, sin lugar a dudas, muchas suspicacias. Claro. Tenemos otro comentario de nuestros televidentes. Luz-Dari Arias dice: qué ironías tiene la vida. Mi cuñado está privado de la libertad y necesita una cirugía en una pierna y no le han dado el permiso. Y ella, que quiere arreglarse su sonrisa, sí. La diferencia de estar o no en la corrupción y la rosca. Mire, Juan Diego, nada más cierto que eso. Claro. Ahí está lo que hablábamos hace un momento. Yo también conozco casos donde tengo algunas personas privadas de la libertad con incluso enfermedad terminal, que necesitan un tratamiento extramural. Y lamentablemente ni los jueces de garantías ni el IMPEC han favorecido que vayan a ese tratamiento. Bueno, pues ahí está, es Belisario Balbuena, psicólogo forense, experto en todos estos análisis de tipo de perfiles criminalísticos y demás. Muchas gracias por darnos luces, ayudarnos a tratar de buscar explicaciones frente a lo que pudo haber ocurrido en este escandaloso episodio que evidentemente todavía deja muchos interrogantes por resolver. Belisario, muchas gracias por acompañarnos. Somos Tendencia a esta hora de la mañana en la sección del tablero, echando lápiz a propósito de este tema.